Psicopatología para psicólogos sociales y auxiliares de la salud mental. Introducción. El enfoque psicosocial de la psicopatología nos lleva necesariamente a la reformulación de los criterios psiquiátricos, psicológicos y psicopatológicos porque en el campo psicosocial operamos sobre vínculos y roles, grupos e intergrupos, la familia y los vínculos problemáticos como en la dinámica de parejas y guidance, orientación a parejas y familias. En este sentido, podemos hablar de psicopatología del vínculo, como el caso de la pareja, o de consumos problemáticos, en casos de adicción donde el sujeto compromete su proyecto de vida en la dependencia de una sustancia. Ello además le complica su vida emocional, de pareja, de familia, hasta el trabajo, entre otros. Hablar de una psicopatología de la familia se justifica también porque en la psicología social y en otros campos de la salud mental y salud psicosocial, tratamos con roles y vínculos, con grupos e instituciones como una comunidad terapéutica, el psiquiátrico, etc., que implican el plano comunicativo, los vínculos, dinámicas grupales e institucionales, y sabemos, los grupos se tornan problemáticos como así las instituciones cuando la dinámica se torna estereotipada, surgiendo chivos expiatorios y segregaciones. Enfoques represivos hacia el enfermo mental, lo que lleva a la cronificación y el empeoramiento. De modo que, hablamos también de una psicopatología del vínculo, y de la psicopatología de la familia, cuando asistimos a familias disfuncionales, problemáticos, donde los roles se distorsionan por el estilo comunicativo y vincular negativo. Nuestro enfoque es así superador de los que solo consideran el plano psicológico e interesa la comunicación patológica, que los sistémicos como Paul Václavic estudiaron como comunicación paradójica, como génesis de la esquizofrenia, también como teoría del doble vínculo, la psicopatología vincular, pichoniana, a partir de la teoría del vínculo, donde asistimos al desarrollo de lo que Pichon consideró también en su Psiquiatría, una nueva problemática, libro memorable del maestro. Nuestro psicosocial considera el proyecto de vida de un sujeto como el sentido de su vida, como lo caracterizaría el creador de la logoterapia, Viktor Frankl. Es decir, los trastornos, el sufrimiento sintomático en una histeria, una neurosis obsesiva, una esquizofrenia, etc., interesa la totalidad de una vida, por lo que, nuestro enfoque es también gestáltico, y como vida en progresión, un proyecto vital en curso como Gestaltung. Considerar a un sujeto desde su cuadro, entidad nosológica, o enfermedad, sería un reduccionismo psicopatológico, porque la psicopatología estudia un recorte, un aspecto, una arista de la vida y a nosotros nos toca no solo operar sobre emergentes sino prevenir y restituir vida al sujeto, su pareja, su familia, so pena de perecer en el sufrimiento. Nuestro foco es también la salud mental, y en forma más holística y ampliada hacia vínculos, roles y la sociedad, salud psicosocial, porque está en juego la contradicción, adaptación pasiva, vs la adaptación activa y creativa, al mundo, E.P. Riviere. En pocas palabras, uno no es su enfermedad ni el diagnóstico psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico etc., porque somos un todo simbólico en devenir, un proyecto, como lo diría Sartre. De hecho, consideramos nuestra versión propia de la filosofía social, pertinente a nuestro campo y que estamos desarrollando también como aspecto de esta joven ciencia que es la psicología social. El orden psiquiátrico y el modelo médico hegemónico vs la antipsiquiatría social. Sin duda que para muchos pensadores como Foucault, Derrida, Laing, Cooper, etc., la psiquiatría surgió para asistir a los que habían colapsado por la desigualdad social, por la opresión capitalista, por lo que aparece como ideológica y de control psicosocial, de quienes ya no producen o atenten contra el orden dado de cosas. Es parte de lo que el maestro Pichon nos enseñó como aparato ideológico de Estado, también Althusser. De modo que, necesitamos distanciarnos del etiquetaje, para considerar que tales marcas constituyen recortes, clasificaciones sociales que apuntan a diferenciar a quienes no respetan la alienación social inducida. De modo que, si caemos en el proceso de estigmatización, del que enfermó, somos cómplices de una psiquiatría represiva al servicio de la ideología dominante que excluye, que necesita rotular, etiquetar para mantener un orden social que de otra manera se cae. Es decir, se juega una ideología social de clases, donde ciertas personas colapsan en su psiquis merced al sufrimiento y como solución, una psiquiatría que reprime,
que enchaleca la enfermedad mental en un orden psiquiátrico, en el psiquiátrico, con el psicofármaco como chaleco medicamentoso, que mantiene recluido a quien necesita otra institución para llevar a cabo su proceso de enfermarse y curarse. Los antipsiquiátricos, como Lane y Cooper, consideran a este proceso de enfermarse, caer, deprimirse, delirar, etc., como proceso X, y que necesita una comunidad terapéutica no represiva, continente, que facilite el proceso X, como ambiente facilitador, Winnicott, cuidado, protección, consideración de su humanidad, y lo que consideramos también, principio de no interferencia y reciprocidad, para no interferir y dejar ser, posibilitar al sujeto desarrollar su alienación y poder volver a conectarse con la realidad compartida. La antipsiquiatría social, que desarrollamos como escuela argentina, considera que la crítica al orden médico hegemónico y psiquiátrico resulta pertinente para entender cómo operar con los enfermos mentales. Porque existe la enfermedad y Pichon nos lo indicó cuando opinó sobre la antipsiquiatría en Conversaciones. Pero tal movimiento de liberación de la locura, de una suerte de desmanicomialización, de la psiquiatría represiva, conlleva una crítica necesaria al orden represivo que sigue la ideología de la represión social en el campo de la salud mental. Necesitamos medir cada palabra, cada cuadro, cada clasificación nosológica, so pena de ser cómplice de represores mentales. Reformulación de los manuales de psiquiatría y las clasificaciones tipo DSM-V, entre otros. El afán de clasificar, como momento necesario a toda ciencia, llevó a los psiquiatras a abusar de los rótulos y a desarrollar manuales donde cada día agregan nuevas trastornos, como lo es el famoso Manual de la Psiquiatría Americana llamada DSM-V. Muchos rótulos surgieron a la luz de las elaboraciones de LS Psiquiatría Clásica, como Kraepelin, Bleuler, Griesinger, etc., pero adaptados a los tiempos. En algunos profesionales, asistimos a exposiciones donde hablan de diversas enfermedades como si nada, personalidad narcisista, personalidad pasivo, agresivo, histriónico, obsesivo, compulsivo, personalidad esquizotípica, etc., es decir, una visión acrítica de los manuales y clasificaciones que no hace honor al derecho a la salud mental pero desde consideraciones científicas exceptas de influencias ideológicas y represivas. Nuestra tarea psicosocial es también la socioética, como parte de la psicología social donde analizamos cada teoría, cada clasificación, cada rótulo o etiqueta psiquiátrico desde la ética del otro, donde importa el sujeto y su deseo, su historia, su proyecto vital, su familia y sus vínculos, sus posibilidades potenciales, y no la estigmatización condenatoria, en que se proscribe, se excluye, se reprime al enfermo mental. Psicopatología. Cuando hablamos de psicopatología, hacemos referencia a la patología de lo mental, a las alteraciones, desajuste o enfermedad mental, es decir, cuando se manifiestan desequilibrios, descompensación o malestar psicológico que imposibilita un funcionamiento armónico. El sujeto sufre y hace sufrir a los demás. Regularmente se utilizan aportes psicoanalíticos y psiquiátricos. El psiquiatra se centra en describir síntomas y cuadros de esquizofrenia, psicopatía, etc., correspondientes, y luego prescribe el psicofármaco como tratamiento típico. El psicólogo, por el contrario, busca las causas del síntoma en la historia afectiva del sujeto para ayudar a solucionar la repetición penosa del síntoma. Más aún, desde un enfoque psicosocial, la tarea como proceso corrector interesa no solo terapia institucional, de las instituciones represivas que intentan curar, sino además los vínculos familiares y el proyecto de vida en su conjunto. Los cuadros típicos son las neurosis, psicosis y perversiones en sus diversas formas. La neurosis se define como un conflicto psicológico y representa un intento de solución fallida de las angustias y tensiones que se le han planteado al sujeto. El padecimiento neurótico lleva a una personalidad conflictiva. Lo característico en la neurosis es que el sujeto mantiene contacto con la realidad, aunque distorsionada por la fantasía. ¿Por qué resulta penoso? Por la aparición de los síntomas, el enfermo se encuentra perturbado ante los a la realidad. Se entiende por síntoma neurótico la incapacidad para realizar las posibilidades, es decir, la cosa no marcha, y el sujeto se revela impotente ante esta situación de frustración. Se queja de sus dificultades para estudiar, trabajar, para establecer vínculos de amistad o de pareja de manera satisfactoria, insomnios, dificultad para concentrarse, de inhibiciones sexuales,
impotencia o frigidez, etc., irrumpen emociones penosas como la angustia, la culpabilidad inexplicable, estados depresivos, ideas u ocurrencias inexplicables que se imponen a la consciencia, actos repetitivos como el lavarse las manos una y otra vez. ¿Cuál es la causa de la neurosis? Constituye el resultado de conflictos y traumas psicológicos padecidos en la infancia, y más específicamente en lo que se denomina neurosis infantil, entre los 3 y 5 años, como un conflicto regular y estructurante de la personalidad que se da en el complejo de Edipo, que, si es conflictiva, predispone a la neurosis adulta. No es neurótico quien quiere sino quien puede. En el fondo, todos somos neuróticos, debido a las causas inconscientes que nos determinan. Por ello, la misión del psicólogo radica en conducir desde la miseria neurótica a la capacidad de amar y trabajar en forma creativa. Clasificación de las neurosis. La neurosis obsesiva. Lo característico de la neurosis obsesiva es que el sujeto se ve asediado por pensamientos intensos que no puede controlar de manera consciente, son las obsesiones o pensamientos intensos. Asimismo, compulsiones o impulsos agresivos o libidinales que rechaza de su conciencia como impensables, teme por ejemplo, cometer actos ilegales, absurdos, insultos, calumnias, etc., es decir, sufre por sus obsesiones, que se originan en la angustia, incomodidad, ansiedad intensas, que originan a su vez obsesiones, círculo vicioso. Es ambivalente, amor, odio intensos y dirigidas hacia una misma persona, fuerte capacidad para racionalizar sus ocurrencias, tendencia a justificar todo, la intelectualización de sus afectos, es decir, niega sus afectos a través de la intelectualización, entre otros. El obsesivo sufre, sobre todo, por sus pensamientos tenaces en forma fantaseada y sin mucha capacidad para concretar las fantasías eróticas y agresivas. ¿Cómo reconocer a un obsesivo en la vida cotidiana? Los rasgos típicos son la testadurez, el orden, la limpieza, los escrúpulos, la economía, puntualidad, sadismo en sus relaciones, pedantería, deseo de poder, irritabilidad, y deseo de ser personal, como los rasgos típicos. Debemos diferenciar la personalidad obsesiva de la persona que padece de neurosis obsesiva. La primera no sufre a consecuencia de los síntomas, aunque posea una estructura de personalidad obsesiva y rasgos característicos. La segunda, por el desencadenamiento de la neurosis, sufre por los síntomas. Tenemos el caso de una mujer que padecía de una compulsión, un impulso difícil de refrenar, a lavarse las manos varias veces la hora, cuyo origen se debió el tocar el mismo picaporte que había tocado un hombre que había entrado en el baño a orinar. Algunos enfermos, en forma compulsiva, comprueban una y otra vez si han cerrado llaves, puertas, candados, etc. En otros casos predominan los rituales o actos repetitivos como el de un hombre en el trabajo, cada vez debía realizar movimientos combinados para poder armar una pieza, lo que le impedía rendir como el resto. La histeria. La histeria es una neurosis que produce síntomas corporales, parálisis, espasmos, gesticulaciones, desmayos, etc., y psíquicos como el miedo, la angustia, el pánico, entre otros. En su forma conversiva, histeria de conversión, se manifiesta a través de síntomas espectaculares en la zona corporal, como parálisis de miembros, contracturas, vómitos, etc., sin que existan causas orgánicas que lo justifiquen. O pueden predominar las alteraciones de la conciencia, como las amnesias histéricas temporales, confusiones, lagunas de la memoria, conflictividad, problemas de identidad, anestesias de un miembro, frigidez, anorgasmia, eyaculación precoz, impotencia, etc. Los síntomas se vinculan a deseos sexuales reprimidos en la infancia. Se constituyen gracias al mecanismo de represión en que una idea es despojada de afecto y relegada al inconsciente, siendo la parte afectiva, inervada hacia lo corporal, mecanismo de conversión, como en los vómitos, parálisis, anestesias de extremidades, dolores, etc. En la otra forma de histeria, la histeria de angustia, aparecen temores o crisis de angustias. La angustia es un temor inespecífico y sin objeto. Lo central es la espera angustiosa, temores respecto a seres queridos, visión pesimista de la vida, que si es intenso lleva al ataque de angustia, pánico. La angustia se torna insoportable y trueca en miedo a diversas situaciones, es decir, en síntomas de fobia, personalidad fóbica. Cuando el temor se dirige hacia los espacios abiertos se denomina agorafobia. Si es a los espacios cerrados, se denomina claustrofobia. ¿Cómo reconocer a un histérico en la vida cotidiana?
Los rasgos típicos son fuerte emotividad aunque toleran muy poco las frustraciones, lo que puede llevar a reacciones agresivas. Suelen ser conformistas o quejosos y sus actitudes son pueriles, infantiles, con pobreza de interés, dependientes de figuras parentales, con erotización de las relaciones y la teatralidad típicas. La neurosis traumática. Las neurosis traumáticas son provocadas por estimulaciones traumáticas tan intensas como en una guerra, etc., o padecimientos cotidianos traumáticos imposibles de elaborar o integrar en el ámbito psicológico. También pueden ser detonadas por situaciones nimias que retrotraen hacia los puntos de fijación de los traumas. El síntoma penoso se relaciona con recuerdos, fantasías y sueños que repiten el trauma. La psicosis. El ser humano, por su condición de ser simbólico, de lenguaje, puede padecer de locura y de psicosis. El primer caso, la locura, consiste en asumir una identidad fija, con certezas incontrovertibles, fundadas en ideales imaginarias, sociales, religiosas, políticas, etc., poco probables. Por el mecanismo de proyección, el loco se ubica del lado de los buenos, y los demás son vistos como enemigos y perseguidores, lo que lleva al mesianismo, fanatismo, sectas, sistema de ideas cerradas, al pensamiento único, etc., junto a la violencia cuando las ideas absolutas no son aceptadas. En la psicosis, por el contrario, hay eclosión de la enfermedad, derrumbe del yo, síntomas como alucinaciones y delirios, entre otros. Podemos diferenciar las psicosis de base orgánicas por daño cerebral y las puramente psicológicas. En ambos casos, la alteración profunda de la personalidad conduce a la pérdida del contacto con la realidad o ésta nunca se formó. El enfermo vive en un mundo imaginario y fantástico. Esta fantasía es restitutiva, es decir, le posibilita, luego de la eclosión de la enfermedad, una estabilización progresiva y lenta, gracias a la función del delirio, que vuelve a estructurar al sujeto junto a los productos creativos como el arte, las profesiones que posibilitan un nuevo yo, la compañía de otro compensador y de apoyo, etc., si se le brinda un ambiente facilitador y continente. Esto puede ser difícil en una sociedad represiva, aunque no imposible. En el caso de los esquizofrénicos, pueden padecer de alucinaciones de todo tipo, son imágenes verbales y visuales que sorprenden al sujeto, lo que empuja hacia el delirio y los intentos de estructuración de la personalidad. El delirio, definido como ideas fijas y sin fundamentos, se funda en una certeza inquebrantable, gracias al cual y en algunos casos, el sujeto vuelve a conectarse con los demás. El tema del delirio puede ser de tipo religioso, ideológico, científico, artístico, o vincularse a alguna actividad o profesión. Esto último, la profesión y otras actividades productivas, sublimación, y posibles para el enfermo, le permiten hacerse una nuevo yo, y restablecer su vida. En general, las alteraciones de tipo psicóticas son profundas, porque falla la prueba de realidad, no alcanza a diferenciar entre fantasía y realidad. Recordando la segunda tópica de Freud, el conflicto se da entre el yo y la realidad, donde el enfermo repudia o no puede saber nada de la realidad porque le fallan los aspectos normativos o superior. Por esto, no puede controlar la angustia masiva y persecutoria proveniente del ello por carecer de un yo y un superior integrado y realista. Como resultado aparecen síntomas como delirios y alucinaciones, que son comunes en la esquizofrenia. Los delirios sistemáticos, con un yo aparentemente lúcido y coherente, son propias de la paranoia. Se relaciona con ideas de persecución, suspicacia y potencial agresivo. Se debe diferenciar la personalidad paranoide, sin síntomas o desencadenamientos de la enfermedad, de quienes manifiestan enfermedad a través de síntomas como los delirios y son paranoicos manifiestos. Es la diferencia entre las personalidades no psicóticas, también denominados fronterizos o borderline, y los psicóticos manifiestos. La melancolía o depresión melancólica, más conocida como depresión, se caracterizan por la inhibición afectiva, la tristeza profunda y el pesimismo generalizado, autodenigración y autorreproches. El sujeto se culpa de todo, el yo no puede cumplir los ideales demasiado exigentes del superior que lleva al autodesprecio. En casos de pérdidas importantes para el sujeto, pueden aparecer intentos de suicidios como intento de resolución fallida del malestar.
En la manía, aparecen euforias y sentimientos de triunfos, grandiosidad, egocentrismo, hiperactividad, inexpugnabilidad, verborragia descontrolada y falta de sentido de la propia existencia que conduce a conductas de riesgos y fracasos. En la psicosis maníaco-depresiva, a la manía caracterizada previamente, se le suman momentos de depresión en forma alternante, días o meses con intervalos libres en que el sujeto aparece como normal. Por esto, se la denomina locura circular. El sujeto pasa de la euforia a la depresión con momentos de lucidez. El maníaco depresivo suele ser ambivalente consigo mismo, autorreproches delirantes y con tendencias agresivas en los momentos de depresión. Las perversiones. Se denomina perversión a los comportamientos sexuales desviados del objeto y del fin normal de la pulsión sexual concretada en la relación heterosexual. Son anormales, porque no siguen el curso normal de la sexualidad definida desde la heterosexualidad procreativa o recreativa. Se habla de estructura perversa, como el caso del sadismo, el masoquismo, el voyeurismo, exhibicionismo, etc., aunque pueden aparecer como episodios en el curso de la vida o como rasgos de perversiones, en diversos cuadros neuróticos. No es la práctica de los diversos juegos sexuales, posiciones, variantes, etc., lo que define a la perversión, sino la exclusividad de una de las variantes de la práctica sexual. Cabe aclarar que en el caso de la homosexualidad masculina y femenina, que en un comienzo se la consideró como parte de las perversiones, hoy día ya no, en esta forma de elección legítima de la orientación sexual juega un papel capital la influencia temprana del círculo familiar, se observa una elección diferente de elección del objeto satisfactor de la pulsión y donde el fin pulsional también es diferente. Es en el triángulo edípico donde se juegan las identificaciones fundamentales que conducirán a una definición de la identidad sexual. El predominio de la figura materna determina una identidad sexual consistente en la búsqueda de placer con uno del mismo sexo. Los homosexuales no son seres anormales, en el sentido de una enfermedad mental, sino formas de estructuración de la personalidad y a la vez formas alternativas de goce del sujeto humano. En el sadomasoquismo asistimos a una polaridad en que un sádico goza infligiendo dolor al otro y del otro lado, un masoquista que goza del dolor. Es el caso de la mujer golpeada, que estructura un escenario donde es la víctima de un hombre sádico. El parexhibicionismo, voyeurismo, alude a que el exhibicionista goza exhibiendo sus zonas erógenas, genitales u otras partes del cuerpo que funcionan como equivalente, y el voyeurista goza al observar escenas eróticas. Otras manifestaciones del desvío de la pulsión sexual son la paidofilia, atracción sexual por los niños, la gerontofilia, atracción sexual por los ancianos, la zoofilia, por los animales. En las psicopatías, aparece el predominio de la falta de conciencia de enfermedad, el otro no existe ni el control interno superior para dominar los propios impulsos, la falta de identidad clara, la actuación inconsciente de roles, el carácter antisocial, la ausencia de culpa y delegación de la misma a los demás, la manipulación del depositario de sus angustias y ansiedades, etc., como características principales. Como ejemplos los delincuentes, los dipsómanos y promiscuos sexuales. Otras alteraciones de la sexualidad humana consisten en la impotencia psicógena, falta de erección, incapacidad de lograr el orgasmo en forma adecuada, que en las mujeres se manifiestan como frigidez y anorgasmia, falta de orgasmo en forma suficiente. En Gral, si no median fijeza o exclusividad, algunas de las formas anteriores de búsqueda del placer sexual, forman parte de la personalidad normal como formas alternativas de obtención del placer sexual. Las enfermedades psicosomáticas. La psicosomática surge de la confluencia entre psicología y medicina. El mecanismo psíquico que da cuenta de las enfermedades psicosomáticas es la somatización en que un conflicto psicológico provoca alteraciones orgánicas. En la somatización, las emociones reprimidas o inconscientes se expresan a través de síntomas diversos como espasmos, diarreas, asmas, vómitos, úlcera gástrica, hipertensión arterial, frigidez, obesidad, dermatosis, dolor de espalda, calambres musculares, estreñimientos, trastornos menstruales, fatiga y dolores musculares, conjuntivitis crónicas, entre otros. Las dificultades para expresar las emociones llevan a la represión y al retorno de los conflictos interpersonales no resueltos a través del lenguaje de los órganos. Los trastornos estomacales expresan que el sujeto no puede digerir un problema o situación frustrante.
Algunos dolores de brazos expresan un bloqueo de la agresividad. Las cefaleas se relacionan con situaciones de angustia, temor o ansiedades intensas. Puntualizaciones lacanianas de la clasificación freudiana de la psicopatología. Una puntualización crucial de todos los aportes del psicoanálisis freudiano lo realiza el psicoanalista francés Jacques Lacan, desde la teoría del significante. Lacan retraduce a Freud desde la lingüística estructural, la antropología social, la topología, la cibernética, entre otros, y habla de 3 referencias que aplica en los casos ya estudiado por Freud: caso Dora, caso El hombre de las ratas, caso Juanito, caso Schreber, entre otros. Utiliza el RSI como imaginario, simbólico y real. Lo simbólico alude a todo lo inconsciente que ubica en el lenguaje. Lo imaginario alude a todo lo que ya entra en la palabra, en lo que decimos, en lo preconsciente, consciente, como efecto de lo inconsciente o lo simbólico. Desarrollamos este tema en El grupo analista lacaniano y las acotaciones de Lacan respecto de los casos de Freud. Es que a la histeria le agrega la pregunta histérica, que alude a la feminidad, al ¿qué es ser mujer?, así como a la pregunta simbólica en el obsesivo como un existo, entre otros. En el caso de la psicosis, considera el mecanismo de forclusión como exclusión del sujeto de lo social, la ley compartida y la estabilización como objetivo de la cura. En Freud era restitución vía el delirio, y en Lacan el delirio cumple la función de reinvestimiento de la realidad del que el sujeto se desenganchó. Por su parte, Lacan continúa la psicopatología de Freud y agrega su paranoia de autopunición, como el caso Aimee, paranoica, que desarrolló un delirio de reivindicación en que deliraba que una actriz le quería secuestrar a su hijo. En su conjunto, Lacan desarrolló un corpus sustancial en el psicoanálisis que constituye un pasaje obligado en el psicoanálisis. Filosofía social y psicopatología. Existe en nuestra sociedad un aparato de dominación destinado a perpetuar las relaciones de producción, vale decir relaciones de explotación. De allí emerge toda una concepción de lo sano y lo enfermo, que legitima un tipo de adaptación a la realidad, una forma de relación consigo mismo y con el mundo, acrítica, ilusoria y alienante. Enrique Pichon Riviere. La obsesión por rotular y estigmatizar. Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino. Henry de Thoreau. Resulta llamativo que en las ciencias humanas como la psicología o el psicoanálisis exista un afán creciente por clasificar el comportamiento del ser humano en series, normales, anormales, esquizofrénica, neuróticas, perversas, entre otras. Como una herencia de la vieja psiquiatría y como afán positivista, la obsesión por clasificar brinda una ilusión de certeza a los profesionales de la salud mental. La certeza resultante brinda una tranquilidad para el pensamiento y la actividad supuestamente científica de los profesionales. Al parecer, los rótulos, los nombres o clasificaciones de nuestro comportamiento permiten atrapar la realidad y el conocimiento de la misma, que, como el viejo positivismo, supone la existencia de una realidad a conocer. Por supuesto, ello lleva a ignorar el carácter constructivo y subjetivo de toda clasificación y teoría sobre el comportamiento del ser humano. En otros términos, la utilización del lenguaje para nombrar el objeto de conocimiento, nos lleva a considerar el comportamiento del ser humano en términos de los nombres y clasificaciones elaborados previamente sobre la misma. Es decir, a la aplicación de rótulos. Posteriormente, todo lo que queda afuera de tales clasificaciones aparece como marginal y ajena a un conocimiento positivo de nuestra conducta. Sin embargo, sabemos que existen muchas clasificaciones que difieren unas de otras, como el de DSM-V, las clasificaciones del psicoanálisis, etc. Por lo mismo, un mismo cuadro, como la depresión, aparece con distintos sentidos en una clasificación y otra. La depresión en psicoanálisis difiere totalmente de la depresión para la psiquiatría. No hay acuerdo unánime debido a la diferencia de paradigmas y puntos de vista respecto de nuestra mente y su dinámica. A esto se suma el hecho de que los comportamientos que parecen enumerar las diversas clasificaciones científicas difieren de una cultura a otra, lo que lleva a serias discrepancias entre una clasificación y la realidad que pretenden explicar. De hecho, su utilidad práctica es muy poca. Sostener que un sujeto es histérico no constituye sino un momento descriptivo.
Es similar a conocer el nombre de una persona en relación a toda su historia de vida. En términos destinológicos, los rótulos y clasificaciones constituyen simples descripciones en términos de la creencia del observador, aunque lejos se encuentran de una explicación definitiva de nuestro comportamiento. Tal vez nunca podamos acceder a una verdad última como lo pretenden los positivistas. No hay una realidad humana externa a conocer y que sea independiente de las ideas del observador. Además, toda teoría o paradigma resultará relativo y provisional, lo que nos lleva a pensar a las disciplinas humanísticas como hipotéticas, provisionales y conjeturales. A esto se suma que cada significado o clasificación depende del punto de vista mantenido sobre lo que es nuestra psiquis, nuestra mente. Lo que en el fondo nos lleva a un relativismo dependiente del punto de vista de cada observador o profesional de la salud mental. Sin embargo, debemos tomar conciencia de que cuando nombramos o clasificamos una muestra de comportamiento o proceso supuesto como un ente existente en sí de por sí, estamos no solamente clasificando porque a la vez estamos señalando el destino de un sujeto en una serie determinada que en el contexto familiar y social inmediato del sujeto significará una pesada carga. Una verdadera marca social, un estigma condenatorio. Por ejemplo, si clasificamos a un sujeto como deficiente mental, no solo estamos nombrando sino también al mismo tiempo condenando y condicionando el destino posterior del mismo tanto en su familia como en otros ámbitos de su vida, escuela, etc. De esta manera, podemos decir que las clasificaciones destinan, es decir, son condenatorios y al mismo tiempo, discriminatorios porque no permiten vislumbrar la vida total del sujeto en términos de una historia de vida lleno de matices y determinantes tanto familiares, individuales, económicas, culturales y biológicas, entre otras. Por lo tanto, para evitar el afán de clasificar y la obsesión por los rótulos a la que han accedido la mayoría de las posturas psicológicas que van desde el psicoanálisis, las corrientes cognitivo-conductuales, entre otros, debemos considerar el destino total de un sujeto tanto en términos diacrónicos, a través del tiempo como sincrónicos, su vida actual, es decir, los múltiples aspectos de su trama individual, familiar y social. Mejor dicho, lo que otorga sentido a las partes de la conducta del sujeto, es el destino, enmarcado en una historia subjetiva que hunde sus raíces en un logos construido desde la infancia. Por lo mismo, desde la destinología los rótulos, las clasificaciones, constituyen simples nombres que intentan captar el destino total de un sujeto en el estrecho marco de sus significados, lo que lleva a un contrasentido. Encontrar la lógica del destino de un sujeto dentro de una línea histórica y simbólica, emocional y dramática, significa trascender los nombres o signos condenatorios para intentar comprender el comportamiento del sujeto en el marco de su destino. De esta manera, un individuo supuestamente paranoico estaría simplemente dramatizando ciertas escenas cruciales de su historia emocional, o mejor, realizando una puesta en escena de ciertos roles incorporado en su historia y que para el observador aparece como persecutorio, etc. Mejor dicho, un niño perseguido es muy probable que en el futuro dramatice situaciones persecutorias. Un sujeto desvalorizado e inhibido en su expresividad emocional, y a la vez pesimista, con un autoconcepto negativo, aparecerá más tarde como depresivo. Un sujeto teatral y representativo que se clasifica como histérico, no resulta sino de una familia expresiva y flexible en el juego de roles. Los ejemplos pueden ser innumerables. Alejarse de los rótulos y clasificaciones significa que debemos intentar comprender la historia de un sujeto como la puesta en juego de un destino simbólico construido desde la infancia, con aportaciones paternas, con aspectos hereditarios como por ejemplo los modelos de familias, de pareja, de amor, y de muchos estilos de comportamientos que el sujeto incorpora a título de roles y modelos de comportamiento que luego pondrá en escena en el despliegue de su destino. Tal la postura de la destinología en lo atinente a las clasificaciones y rótulos que intentan delimitar el destino de un sujeto en una etiqueta, que en definitiva resulta un nombre que condena y estigmatiza en el nombre de la ciencia. El avance hacia la comprensión del ser humano significa además liberarlo de las cadenas de las clasificaciones y de la lógica de su destino. Extracto de Ensayos destinológicos. Editorial Imaginante. La neurosis de destino, según Freud. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo, Jean de La Fontaine. Para el psicoanálisis de Freud, la vida de un individuo no consiste sino en una repetición, en una
placa estereotipada, de la cual saca ejemplares indefinidos en el transcurso de su existencia. Esto es corroborado en el transcurso de los psicoanálisis que culminan en muchos casos en una imposibilidad de curar tales compulsiones de destinos, cumpliendo con lo aseverado por Freud a rato, educar, curar y gobernar, como imposibles del psicoanálisis. Esta repetición de la que nos habla el psicoanálisis consiste en un automatismo de índole inconsciente. ¿En qué consiste? Consiste en que el individuo repite en su vida actual las experiencias infantiles primeras y penosas. Repite en forma automática las formas en que resolvió las problemáticas de la sexualidad infantil. Si las experiencias infantiles primeras fueron traumáticas, es decir, no pudieron ser elaboradas en forma positiva, el individuo no podrá adaptarse porque repetirá constantemente, en cualquier grupo, el mismo patrón de experiencias, ser abandonado real o emocionalmente, fracasos repetitivos, autosabotaje en los emprendimientos, problemas de parejas recurrentes, etc., que tienen sus modelos en las primeras relaciones familiares. En otros términos, el automatismo de repetición, o compulsión a la repetición, se define como la tendencia a la repetición de experiencias penosas, como fracasos, conflictos, rupturas, problemas de amores, soledad, peleas de parejas, etc., que, aunque placenteras para el inconsciente, es sentida también como displacer para la conciencia. Según Freud, constituye un principio que actúa, más allá del principio del placer, en el sentido de que es más fundamental que la simple búsqueda del placer y la evitación del dolor. Se basa en las repeticiones de los mismos errores y fracasos de siempre. Tales sujetos vuelven a estructurar situaciones penosas y de fracasos en forma repetitiva y masoquista. Esto explica las conductas autopunitivas, suicidios, experiencias desgraciadas, tragedias, o conflictos existenciales penosas, fracasos, etc., se explican como la repetición de una necesidad que busca satisfacción pero que está más allá de la búsqueda de placer. Sobre todo, lo que resalta es la persistencia de conductas inadaptadas y penosas, aunque inconscientemente producen satisfacción. A la compulsión de repetición, también se la denomina neurosis de destino, y que se caracteriza por ser el sujeto el autor de experiencias que lo victimizan. Esto significa que aparentemente, el sujeto aparece como la víctima de la situación que lo somete, aunque sea él mismo quien haya estructurado la situación en forma inconsciente. Sujetos que en el trabajo vuelven a encontrar el oposicionismo ante la autoridad, una y otra vez, perdiendo el trabajo, hombres que vuelven a encontrar los mismos errores en cada nueva mujer que encuentran, separaciones repetitivas, fracasos en los estudios como en el caso de los estudiantes crónicos, quienes, sin darse cuenta, estructuran una situación escolar contrarias al éxito y muchos otros ejemplos cotidianos. Tenemos algunos ejemplos triviales como el filántropo finalmente abandonado por sus amados, seguidores, el amigo traicionado, personas que elevan al rango de autoridad al semejante para luego destronarlo y elegir otro para luego, amantes que repiten siempre el mismo patrón de conquista y separación, etc. En todas estas situaciones resalta el significado del término automatismo y el de repetición, que son los términos que nos interesan para armar el modelo de destino desde la teoría psicoanalítica. En el caso del automatismo, nos da una idea de algo que sigue un curso automático, predeterminado, con regularidades fijas en el destino de un sujeto, e incluso nos habla de modelos o pautas de conductas que se vuelven a aplicar ante cada nueva situación. Por lo tanto, el concepto de automatismo reúne, aunque parcialmente, las características de lo que nosotros denominamos funcionamiento automático del logograma, programa existencial. Especifiquemos algunas de sus características, todavía hipotéticas. Asterisco constituye un patrón fijo e ignorado que se repite en forma estable a través del tiempo. Asterisco se repiten modelos o patrones de conductas. Asterisco existe roles o funciones ya inscritos en la estructura del sujeto a título de pasos predeterminados o programas a seguir. Asterisco consiste en algo que frustra al sujeto aunque desde el punto de vista de la mente inconsciente, el sujeto obtenga satisfacción al concretar su deseo más íntimo. Asterisco aparece como algo autónomo que opera a pesar del sujeto y determinando su destino. Asterisco es algo psicológico construido en el transcurso del crecimiento del sujeto. Asterisco contiene ideas y pensamiento que son concretadas o actuadas en un escenario siempre repetitivo.
Asterisco es eficaz, simbólico y representativo de otros momentos de la vida del sujeto y en que éste padeció una satisfacción excesiva o una frustración traumática. La idea de repetición no consiste simplemente en que el sujeto repita en forma idéntica las situaciones más importantes de su pasado emocional, sino que suelen existir nuevos elementos en los nuevos escenarios en que asiste el sujeto. Pero como habíamos afirmado ya previamente, el aspecto repetitivo y compulsivo del destino, como sostiene Freud, resulta parcial debido a que el destino de un sujeto se conforma tanto de las repeticiones de lo que el sujeto observó e internalizó en base a decisiones tempranas como de los deseos y modelos familiares deducidos por él mismo. Esta conclusión surge del principio teleonómico del destino, en que no solo cuentan los modelos internalizados y vuelto a repetir, principio de repetición, complejo de Sísifo, sino los aspectos teleológicos o finalidades de cada conducta. Esto último se relaciona con los deseos paternos que posibilitan la reedición de los modelos construidos, tanto como los deseos paternos en relación al futuro del niño. Para ahondar en este concepto de compulsión de repetición, vamos a traer unos trazos de Sartre que, en una de sus obras denominada Les Jeux sont faits, la suerte está echada, nos habla de dos sujetos que se encuentran en el más allá, y que, ante una nueva oportunidad, observan de cerca los detalles de su accidente. Consideran que si pudiesen vivir de nuevo sus vidas, todo iría distinto. Se les da la oportunidad de vivir de nuevo, aunque vuelven a repetir los mismos errores que condujeron a la muerte. La gran enseñanza que nos deja estos trazos de Sartre es que, a pesar de la conciencia y el deseo consciente de las personas, los seres humanos solemos vivir situaciones repetitivas que se encuentran más allá de nuestra conciencia, y en esto, Sartre se acerca a los aportes de Freud respecto de la repetición inconsciente en la neurosis de destino. En un ejemplo, una abuela erigida en madre sustituta de un supuesto nieto recién nacido que en verdad había sido dejado en crianza por una pareja de extranjeros que había pagado mucha plata, además de una promesa de volver a buscar al niño, profirió un día el enunciado decisivo para la vida posterior de aquel niño cuyos padres no volvieron a aparecer: nació pelado, entonces será doctor. Los chicos así son inteligentes. La historia posterior se encargó de concretar la profecía deseo. El niño, sin saberlo, salió doctor. Tal el descubrimiento de la destinología sobre nuestro destino y su relación con los orígenes de nuestra subjetividad, el sistema de vida, el destino de nuestros padres y familiares significativos. De esta manera, desde la destinología reinterpretamos el concepto de inconsciente desde una óptica que privilegia la verdad simbolizada y contenida como programa, que conlleva el deseo como deseo de un modelo de vida, de los padres como determinante del destino de un sujeto. Esta verdad posee, sin embargo, varias opciones existenciales o alternativas que abren el panorama hacia un destino alternativo. Extracto de Introducción a la Destinología, escritos de filosofía social. Enfermedad mental, o destino singular. Para la destinología, los denominados los trastornos o enfermedades mentales no constituyen sino extrapolaciones conceptuales desde el modelo médico organicista en el nivel existencial o humano, como es el caso de la psiquiatría. A ello se suma la ideología del control, que legitima un orden social neoliberal e injusta, subyacente al proceso del etiquetaje o construcción de rótulos y marcas. Los supuestos cuadros o estructuras psicopatológicas no constituyen sino marcas que encasillan a los sujetos no tanto por lo que viven, sienten o hacen desde un destino singular, sino por la opinión de los supuestos expertos profesionales de la salud mental que, avalado por la autoridad científica, logran legitimar sus propuestas. Según esta postura, la enfermedad mental es la que es etiquetada como tal. Es una marca. A pesar de los desacuerdos entre los diversos paradigmas psicológicos, psicoanalítico, sistémicos, cognitivos, psiquiátricos, etc., por su parte, la sociedad considera que lo que la mano santa de la ciencia santifica y bendice es la verdad absoluta. Contrariamente, la destinología considera que lo que se denomina enfermedad mental no constituye sino una etiqueta, un rótulo o una marca condenatoria que intenta graficar la vida más o menos problemáticos de un individuo o grupo. Muchos autores como Ronald Lane, desde la antipsiquiatría, David Cooper, Basalla, etc., entre otros, mantienen esta opinión sobre el etiquetaje.
Sin embargo, a pesar de sus propuestas desde la década del 60 del siglo pasado, en el campo de las ciencias humanas y especialmente en la psicología, la utilización de los rótulos o cuadros de enfermedades mentales no han sufrido críticas y refutaciones verdaderamente científicas. Por el contrario, la comprensión del destino de un sujeto llevará a considerar los supuestos rótulos y enfermedades mentales como simples indicadores de un destino puesto en acto y que requiere de una simbolización o toma de conciencia de parte del sujeto. Entonces, la aplicación de rótulos desemboca, finalmente, en el estigma o marca psicológica, que por su misma naturaleza implica una connotación negativa y condenatoria para el destino de un sujeto. Imaginemos a un niño rotulado como deficiente mental, luego en la familia y finalmente en la comunidad. El peso y la condena de tal rótulo saltan a la vista. Finalmente, el objetivo del rótulo llega a su meta, el niño es conocido y catalogado como deficiente mental en su red social inmediata. Lo mismo para cualquiera de los rótulos fóbico, inestable, bipolar, fronterizo, autista, etc., utilizados por la psicología para clasificar a los sujetos en enfermos y sanos, normales y anormales. Sin embargo, nadie duda de la utilidad legal e incluso profesional de los cuadros y conceptos psicológicos explicativos y de cambios, aunque el efecto final sea el hecho lamentable de los estigmas familiares y sociales, la discriminación consecuente y la segregación de los individuos y grupos en la sociedad. Mejor dicho, el uso no hipotético y provisional de los rótulos desemboca en el estigma psicológico y la condena existencial del sujeto. El principio de autoridad de la ciencia avala este proceso de esquematización y discriminación, refinada y científica. En otros términos, el proceso de marginalización culmina por cumplir la expectativa que los rótulos o etiquetas conllevan como significaciones, llevando a la estigmatización y condena social de los individuos y junto con ellos su destino. Tales sujetos serán conocidos en base a los rótulos y sus logros, virtudes y habilidades serán sistemáticamente descalificados en base a los supuestos indicadores de un cuadro o trastorno mental subyacente. Por el contrario, desde la destinología, la etiqueta es relativizada en función del destino singular de cada sujeto. Las dolencias adquieren sentido en función del destino del sujeto. El destino del sujeto adquiere sentido en función de su programa, construido en una familia, donde el sujeto interpreta y estructura su destino en base a decisiones y deducciones. Por ello, la destinología no se centra en la búsqueda de supuestos mecanismos e indicadores descriptivo de supuestos cuadros psicopatológicos, porque que la tarea consiste en buscar el destino cifrado del sujeto, su verdad, en relación a los deseos paternos que han mantenido cautivo al sujeto en un lugar preciso, de débil mental, loco, fracasado, adicto o delincuente, etc. En este sentido todas las dolencias de origen psicológico, como los denominados neurosis, psicosis, etc., no constituyen sino destinos inducidos, en que el sujeto se encuentra cautivado y condenado familiar y socialmente. Tal programa contiene los símbolos de las diversas problemáticas citadas, aunque desde la destinología no se les denomine enfermedad, ni cuadros psicopatológicos, sino simples dolencias existenciales, en que el sujeto se encuentra alienado y atrapado esperando una solución que oriente su vida hacia nuevos carriles. Se preguntará sin duda que existen sujetos cuyas mentes se encuentran desconectadas e inconexos en sus funciones, ideas, pensamientos, etc., sin una realidad compartida, como los denominados psicóticos, y que muchos de ellos se encuentran psiquiatrizados o internados en asilo. A tal pregunta, la destinología responde que constituyen programas existenciales que funcionan en forma automática con pocas posibilidades de subjetivación y toma de conciencia de la propia existencia. En verdad, constituyen tópicos aún por investigar en relación al proceso de estructuración del programa y de las funciones psicológicas implicadas, desde el lenguaje, el pensamiento, los procesos afectivos y las operaciones implicadas, función paterna, función de la familia, etc. Por lo tanto, podemos concluir que los supuestos cuadros o enfermedades mentales no constituyen sino rótulos o marcas estigmatizantes que condenan al sujeto a un destino de marginación y sufrimiento avalado por la ciencia y la sociedad. La superación de los rótulos y la búsqueda de los fundamentos de tales en el programa existencial de un sujeto constituye un paso importante en las ciencias humanas con el objetivo de ayudar a trascender la demonización y la segregación encubierta y justificada en el nombre de la ciencia.
En tales estados existenciales, donde el destino bordea el sinsentido de la vida y los confines de la tragedia, operan en el marco del automatismo, los denominados dispositivos automáticos de control, verdaderas defensas del programa, sostén de la propia existencia. El guión existencial. La razón por la que suele costar tanto cambiar un esquema, sea emotivo o de comportamiento, es que está literalmente grabado en ti, Anthony Robbins. Desde el campo del análisis transaccional, su creador Erich Verne teorizó respecto del guión que mora en la mente de cada uno. Para Verne, el guión es el plan de vida inconsciente de cada sujeto. Este guión es también denominado argumento y constituye un plan decidido en los primeros años de vida. Pero, desde un enfoque destinológico, consideramos el concepto de guión en otro sentido. El argumento existencial para nosotros se constituye como un gran sistema de previsión fundado en conclusiones y certezas subjetivas construidas en el trayecto de vida, como forma de evitar los peligros e incertidumbres de la vida. El ser humano toma sus recaudos ante lo imprevisible a través de un mapa interno, que le sirve como guión y timón interno. Es lo que conceptualizamos como destino escrito. Contrariamente, en el mundo animal, el mapa, o guión, viene codificado genéticamente en su mayor parte y en forma rígida. En cambio, el ser humano nace, casi, como una tabla rasa, o como un libro en blanco, donde se inscriben, gracias al escritor de su propia vida que es el sujeto mismo, los deseos paternos tanto como el de los antecesores e influencias significativas de la sociedad. Sobre la base de tales legados intergeneracionales, educación familiar o transgeneracionales e inconscientes, el sujeto escribe su propia vida a través de símbolos que almacena en su cerebro. Para nosotros, este guión constituye un verdadero sistema predictivo, en el sentido de predicciones o discursos, dichos, que destinan. Ya el mismo proceso de conocer constituye para el ser humano una forma de previsión respecto de los procesos del mundo y de las actividades humanas. Este guión constituye el programa humano, debido a que desde las funciones biológicas elementales como el hambre, la sed, etc., hasta el lenguaje, las habilidades sociales, etc., están programadas para evitar los imprevistos y peligros de la falta de programación. De esta manera, el lenguaje es un programa simbólico que funciona generando todo un mundo de significaciones, lo mismo que el pensamiento, la escritura, y muchas habilidades sociales, tanto como los aspectos afectivos programados. Por otro, el guión se erige como sistema interpretante de lo que llamamos realidad humana. El guión responde a las tres preguntas fundamentales para todo ser humano: ¿quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Y quiénes son los que me rodean? ¿Cómo quién soy? ¿De dónde provengo? Entre otros. Evidentemente ningún sujeto puede portar un plan de vida sin que le despierte, al menos, inquietud, angustia o curiosidad ante los desencuentros y avatares de la vida. El caso de la mujer, abusada por su novio, seguido de una separación, noviazgo y muerte violenta posterior, nos resulta gráfico debido a que la sujeto presentía el destino de condena al par que la necesidad de un hombre que le sirva de complemento para cumplir su destino, terminar muerta violentamente como su propia madre a mano del padre. También Verne nos habla de los planes o guiones negativos que el niño se vio obligado a asumir, en base a deducciones y decisiones sin otras opciones a la mano. Y resulta evidente para toda la humanidad que los problemas humanos pululan: divorcios, violencia de pareja, violencia familiar, abuso sexual, alcoholismo, en pobreza, en accidentes y enfermedades, etc. Otra idea anexada a la temática del guión es que el sujeto puede optar, decidir, y concluir ciertas generalizaciones o conclusiones personales sobre muchas cosas. El caso de M resulta claro. Su madre padeció lo que los analistas y psicólogos estigmatizan como psicosis posparto, que la llevó al rechazo de su bebé, quien por esta razón fue dado en adopción, para luego repetirse la misma historia con dos pequeños más. Los diagnósticos y conjeturas psicológicas se orientaron hacia los cuadros psicóticos, pero la lectura destinológica se orientó hacia el guión existencial, descubriendo que la madre había padecido iguales circunstancias con M, quien fuera dada en adopción. Pero por otro, detrás de todo este destino de condena, se ocultaba el legado de un destino nefasto de abuso sexual de parte del abuelo hacia la nieta, y que debido a ello, y por lo prohibido y angustiante de la situación,
Esta joven madre se vio obligada a rechazar la misma prueba de algo terrible vinculado con el incesto y el abuso sexual. Una vez ahondado en el linaje familiar, a la abuela le había sucedido semejante situación producto de un abuso sexual y la misma abuela fue el producto de un abuso sexual paterno. De esta manera, los guiones existenciales hunden sus raíces en el destino de los padres, donde el guión constituye la herencia de un destino paterno. De esta manera, los hijos observan y sacan conclusiones simbolizando su propio destino a partir de las experiencias familiares. Cuanto más temprano se deciden las conclusiones, más efectivas se vuelve el argumento o guión existencial. La causa de esto reside en que a temprana edad el niño generaliza en forma unilateral debido al único modelo hegemónico es su propia familia, por un lado, y por otro, carece de un pensamiento lógico y maduro que podría orientarlo hacia otras opciones o modelos existenciales. El guión encuadra roles prefijados y rígidos desde un esquema de vida única e irracional al ser operantes desde un más allá de la conciencia. Para comprender un guión debemos remitirnos al guión de los padres del sujeto, así como el de los abuelos y bisabuelos incluso. De esta manera descubrimos que los guiones son muy similares y se perpetúan a través de los tiempos. Los guiones existenciales se transmiten de una generación a otra, como los problemas de alcoholismo, el fracaso laboral, el divorcio, la infidelidad, accidentes, peleas y crímenes, así como las denominadas enfermedades mentales, que no constituyen sino destino que se reeditan en las sucesivas generaciones. Los modelos de comportamientos paternos y maternos duraderos y persistentes son simbolizadas a través del proceso de clasificación y nominación, somos así, generalización, todos somos así, entre otros, quedando tales conclusiones a título de marcas simbólicas que se articulan a su vez con otras conclusiones en un programa simbólico, escrito en la memoria. De esta manera, la formación del guión existencial atraviesa la experiencia de ver, escuchar y vivenciar el despliegue de los modelos familiares y sociales, la simbolización y transformación en mandatos de tales conclusiones y su puesta en acto a través de juegos infantiles, conductas adaptativas, fantasías, etc. Una vez constituida el destino, guión existencial o argumento de vida, se reitera en forma repetitiva al erigirse como programa, deseo, o dispositivo simbólico interno incompleto, que busca completarse. Como verdadera representación, el guión se juega en muchos momentos como lo típico de cada destino. Esta verdadera matriz existencial se puede significar hasta en conductas como el trato a los demás, vínculo de pareja, fracasos, éxitos, etc. La película real resultante del guión no constituye la simple reedición del pasado en el presente sino el producto del escrito, con el azar de las circunstancias. La idea de un guión existencial nos permite reconocer la génesis y estado actual de los dramas inconclusos. De esta manera podemos conocer y predecir el estado futuro de un destino así como los momentos buenos y malos de la misma, e intervenir en el sentido de rectificación de los destinos penosos. En el fondo, lo que Verne nos dice sobre el guión es que solemos conducirnos de una manera predeterminada, fundada en decisiones tomadas cuando niño, con conclusiones también en términos de pensamiento mágico y prelógico. Fundamentalmente, el guión es una teoría infantil sobre la vida. Pero también sufre retoques en la adolescencia y en la adultez en muchos de sus aspectos. Se lo puede interpretar en los juegos existenciales, en conductas y fracasos repetitivos, y en los relatos del sujeto sobre su familia y su historia, entre otros. Para la destinología, el guión constituye otra forma de nombrar el destino. Hablar de programa, guión, y destino se corresponden. Diferimos de la conceptualización de Verne en la manera en que se conforma el guión debido a que el programa existencial es el destino, y no solo se estructura de niño sino en la adolescencia y adultez inclusive. No se maneja un tiempo rectilíneo sino circular, donde el programa existencial sintetiza las influencias del pasado y las finalidades del futuro, teleonomía del destino. La clínica social y dinámica del inconsciente vincular a partir de E. P. Riviere. También, socioclínica pichoniana. No debe inhibir nuestros estudios el acudir a términos como clínica social o clínica dinámica, como lo denominara E. P. Riviere. Por ello, el potencial mayor de la propuesta pichoniana es que el proceso corrector implica además lo social, los lazos sociales, los vínculos sociales cristalizados y su desprogramación, etc., es decir, implica una clínica social,
tan legítimo como otros que han logrado relevancia en otras partes del mundo como la sociología clínica, u otros métodos que no fueron descalificados como lo fue el maestro Pichón. De modo que, la reparación o proceso de corrección de los vínculos sociales conflictivos, las problemáticas grupales, familiares, institucionales, etc., implican un enfoque de clínica social, al implicar procesos de cambios o de aprendizajes en diversos planos. De modo que, sostener que la propuesta de una socioclínica, desde el socioanálisis pichoniano, es hacer honor a la propuesta del maestro así como a su epistemología convergente y divergente, donde se aprende contra lo conocido Bachelard. Intervenir con proyectos de cambios, de mejoras, de programas de salud en diversos ámbitos, etc., implican un enfoque clínico porque hay intervención deliberada, fundada en concepciones sobre la subjetividad, los grupos, la dinámica social, los procesos patológicos, el sufrimiento humano, los conflictos, crisis, enfermedades mentales, etc., es lo que lo torna socioterapia pichoniana, fundado además en investigaciones socioanalíticas. Más allá del etiquetaje. Una forma común de invalidar o descalificar para imponer la propia visión en forma procustiana es el etiquetaje. Etiquetar es el poner un rótulo supuestamente caracterizador, aunque su objetivo es la invalidación social. En el campo social se etiqueta al diferente con fines demonológicos y de criminalización. Es una forma de negativizar la conducta, las ideas e ideología de un sujeto o grupo social. Como proceso social de invalidación, el etiquetaje apunta a negativizar, excluir, invalidar con objetivos de hegemonía ideológica. También la exclusión como sujeto y la proscripción social de sujetos y grupos. En el pasado se utilizaba el término zurdo, así como en otros campos los términos psicológicos que van desde la hiperactividad, psicopatía, ser violento, violento, macho, etc., que en verdad no hablan sino del prejuicio infundado de quien la emite. Son utilizados en forma instrumental y como agresión social. Subyace a los mismos la patología social, desde una mirada funcionalista de lo social. El trabajo del socioanalista consiste en relativizar tales rótulos y escuchar historias subjetivas y grupales, partidarias y de clases, abstraer ideologías e intereses creados, develar engaños y mistificaciones, operaciones políticas, y fraudes sociales, demagogias y actitudes autoritarias, entre otras. A veces, en el nombre del pensamiento único se rotula a quienes no compartan las ideas de la mayoría. Es así que surgen las minorías donde el peligro son las agresiones e invalidaciones que el socioanalista debe interpretar. En suma, en el etiquetaje, se suele reducir la subjetividad toda en el marco de una etiqueta sin poder considerar la verdadera historia y singularidad de cada sujeto o grupo. Es hacer entrar un estilo, un formato de vida, un proyecto vital en una etiqueta que no dice mucho. Extracto de El socioanálisis. Licenciado Vasconcelo Juan Carlos.